La exposición Historia pintada de la historia abarca 10 años de producción de mi trabajo y de una línea de interés conceptual respecto a la imagen, la pintura y la historia de la humanidad que se mantiene en todos mis proyectos, pero que en el caso de esta exposición nunca se había podido plantear por formato e infraestructura como unas piezas contextualizadas entre sí. En la exposición se tratan temas, diría, como pilares de nuestra sociedad occidental, como son la educación y la ciencia, la educación y la religión, la museografía, incluso la colonización, los conceptos de familia y las historias más domésticas, ¿no? Es decir, desde pequeños detalles, que es como se conforman las piezas de gran formato que vemos, se intenta cuestionar cuánto de verdad tiene un relato que resulta verosímil a la vista. La exposición, o digamos la pieza que inicia este periodo de trabajo, es una pieza que se llama 41 Ways, que es de 2014, y es la primera en la que empiezo a trabajar con esta metodología, que es la que ya se ha hecho mía de alguna manera, y con la que más a gusto me siento, porque es la que ha conseguido que la pintura se emancipe de la imagen modelo fotográfica. Antes de 2014 yo ya tenía proyectos que estaban relacionados o que tenían la fragmentación del relato como hilo conductor, la idea de la pintura de historia como una generadora de relatos e incluso como una herramienta con la capacidad una capacidad suficiente de engaño respecto al espectador. En 2014 me planteo cómo puedo conseguir que esa imagen fotográfica que está siempre sobrevolando en mi producción no sea la protagonista de la obra y que la protagonista de la obra sea la pintura, es decir, que sea el hecho plástico. Es ahí cuando decido que necesito generar una obra que resulte inquietante, por decirlo así, inquietante en el sentido de que uno no esté muy seguro de lo que está viendo. Y esto es porque es así un poco como yo entiendo mi posición en el mundo, ¿no? Es decir, yo nunca puedo estar absolutamente seguro sobre nada. Es una posición de escepticismo ya permanente, ¿no? Que no conspiranoica, es simplemente todo merece una mirada crítica, ¿no? y merece tener un tiempo de reflexión frente a lo que ves. La imagen siempre es un problema, requiere ser contextualizada, requiere ser entendida y en este caso la pintura es una forma de traducir y al traducir cambiar los significados. Y por supuesto al cambiar los significados, sabiendo cuál es el idioma original, uno es capaz de darse cuenta de lo fácil que es modificar el relato.
Cuando hablaba de los grandes temas a los que se refiere la exposición, entre ellos está muy presente la colonización. La colonización desde varias perspectivas, ¿no? Está la colonización a la que se sometieron regiones geográficas y luego una colonización muy contemporánea que estuvo, digamos, definida por la importación de un modelo y de una imagen concreto. En este sentido, Postcard, que es la serie, digamos, más reciente, hace alusión a una serie de postales que se publicaron en la España de los años 60, con todo el desarrollismo, mientras estaban empezando a asentarse bases militares estadounidenses en la geografía española, y que de alguna manera España necesitaba también exportar una imagen de apertura y de modernidad al resto del mundo, puesto que, entre otras cosas, era, por ejemplo, en Europa la única dictadura que seguía en funcionamiento, ¿no? En este caso a mí me interesaba mucho esa serie de postales, porque son postales son actores, por supuesto, lo cual entra ahí el concepto de representación, que es tan importante en mi trabajo, formando una imagen idílica de una familia americana, pero construida con actores españoles, que creo que era una imagen muy diferente y muy lejana a la familia media española que estaba en ese momento, digamos, viviendo en España, ¿no? Entonces, esa extrañeza que había comentado antes, que me interesa que transmita mi trabajo, en estas postales era evidente. Incluso el color de las postales, definido por el tipo de impresión que se realizaba en ese momento, adquiere unos tintes casi pop y muy lejanos a quizá el tono cromático que existía realmente en ese momento.